Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Fútbol Croacia. Hacía tiempo que no nos pasábamos por el canal, cuestiones personales, pero evidentemente ha empezado el Mundial y estamos, nada, a 2 días de que debute la selección de Croacia en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que hacer algún contenido hablando de cómo llega la selección de Zlatko Dalic a esta cita, intentando pues evidentemente seguir la estela de los últimos resultados en Brasil y en Qatar, ese subcampeonato y esa tercera plaza de forma respectiva. Así que bien, veremos cómo llega eso, el combinado de Zlatko Dalic. Avanzamos que llega con dudas, pero bueno, qué mejor que sigáis en este vídeo y lo averigüéis por vosotros mismos. Venga, va, que empieza el Mundial. Pues bien, camaradas, como decíamos, empezamos con este vídeo dentro del contenido que vamos a intentar hacer estos días en el canal de Fútbol Croacia para seguir pues, la andadura del combinado balcánico en el Mundial, un Mundial que, como sabéis, pues se disputa lo que decíamos en la presentación, en Estados Unidos, México y Canadá, donde Croacia intentará pues seguir esos buenos resultados cosechados en los dos últimos torneos mundiales y evidentemente veremos pues si es capaz de hacerlo primero, de superar una fase de grupos donde junto a Inglaterra es favorito para pasar. Al final también se clasifican los dos primeros y varios de los mejores terceros, con lo cual esto hace que Croacia se deba exigir pasar a las eliminatorias. A partir de ahí pues veremos qué es lo que puede ofrecer ya a cara o cruz. Vamos a recordar los rivales. Estos son, pues ya lo tenemos, lo que decíamos, en el grupo L está Croacia con Inglaterra, a la cual se enfrentará este miércoles a las 10 de la noche. Es el partidazo, sin duda, uno de los mejores partidos que podemos ver en esta fase de grupos y, a priori, el más complicado para afrontar para el conjunto de Dalic. Evidentemente, Inglaterra es favorita para quedar primera, es actual subcampeona de Europa, pero Croacia debe hacer valer también sus buenos resultados en los últimos mundiales. Es una buena prueba de toque para medir cómo llega Croacia a esta cita y luego una semana después, el miércoles siguiente, se verá las caras, en este caso con Panamá, será a la 1 de la noche y en última instancia se enfrentará a Ghana, será el sábado 27 a partir de las 11 de la noche. Así que bueno, pues realmente sabiendo que una derrota también es, bueno, es probable ante Inglaterra, es decir, contra Inglaterra para Croacia cualquier escenario es posible, ganar, empatar o perder. Esto es así. Entonces, teniendo en cuenta que quizá se pueda caer del combinado inglés, evidentemente la segunda cita ante Panamá es clave, o bien para encarrilar la clasificación, en caso de un buen resultado ante los ingleses, o bien para, bueno, pues hacer ese primer paso, ¿no? Con esos primeros puntos a la espera de competir con gana, ¿eh? Que al final es cierto que cada rival tiene sus complicaciones, que, a ver, hombre, a priori Croacia debería ganar a Panamá y puede sufrir un poquito más contra Ghana, ¿no? Un equipo que ya tiene también experiencia en este tipo de competiciones, que sabemos muy bien pues que son rivales que físicamente exigen mucho, con varios jugadores que también pueden hacer daño en ataque, con lo cual para ir bien Croacia debería ganar sí o sí a Panamá y a partir de ahí, evidentemente si quiere ser segunda deberá ganar a Ghana. Y si no, pues debería pasar con una de las mejores terceras. Pero vaya, a priori, el cartel que todos esperamos y que se exige y que debemos exigir es como mínimo esa segunda plaza en el grupo L. Que luego ganas a Inglaterra, ya puedes pensar en la primera, evidentemente, pero sin duda el requisito mínimo es pasar como segunda ante este grupo: Inglaterra, Panamá y Ghana. Lo siguiente que vamos a hacer es repasar, pues evidentemente la lista de convocados de Kodali. Yo creo que a día de hoy ya muchos conocéis la lista que anunció primero una prelista y luego ya al cabo de unas semanas ya confirmó pues los jugadores que iban a ir al Mundial. Pero bueno, vamos a repasarlo porque para eso está este vídeo de análisis, ¿no? Para que conozcáis perfectamente a la selección croata que va a disputar el Mundial que ya tenemos en marcha. Así que bueno, vamos a ver la portería, pues lo habitual, evidentemente. Ahí tenemos a Dominik Livakovic, a Dominik Kotarski y Ivor Pandur. Los tres han hecho una buena temporada. En el caso de Livakovic, una buena segunda parte del curso en el Dinamo de Zagreb, volvió a casa.
cedido por el Fenerbahce, y la verdad fue uno de los pilares del resurgimiento del gigante azul, que acabó ganando Liga y Copa. Así que gracias a su jerarquía, evidentemente a sus paradas, también ha tenido varios partidos donde ha sido clave, pues el Dinamo ha podido ser campeón, con lo cual Dinamo Livakovic ha encontrado el sitio ideal, nada mejor que en casa, para hacer méritos y que Dalic lo pudiera convocar, o tuviera argumentos para ello, porque yo creo que lo iba a convocar de todas formas, ¿no? Luego tenemos a Dominik Kotarski, que viene de jugar una buena temporada también con el Copenhague, y Ivor Pandul, este portero del Hull City, que ha ascendido junto a Sergej Jakirovic a la Premier League, y que el curso siguiente pues seguramente jugará en la máxima competición inglesa. Ha hecho una muy buena temporada, y a mí, si me preguntas, pues quizá esté por delante de Kotarski como segundo portero. Evidentemente yo creo que Dalic seguirá las jerarquías, pero bueno, que lo tenga ya en la convocatoria, pues evidentemente ya es bueno, un paso adelante, ¿no? A partir de aquí tenemos de defensas a Joshua Guardiol del Manchester City. Ya no vamos a descubrirle, ya recuperado de sus últimos problemas físicos, ya en dinámica de competición, con lo cual apto para la titularidad. Tenemos a Duje Kaletachar de la Real Sociedad, que bueno, tiene una temporada pues más bien irregular, es verdad que de menos a más, bueno, gracias al cambio de entrenador en la Reala, con la llegada de Rino, y bueno, y campeón de la Copa del Rey, pero bueno, no ha dejado de tener una temporada regular, el bueno de Duje Chaleta-Car. Luego Josi Sútalo, que también ha tenido una temporada floja en el Ajax, de más a menos y con un rendimiento bastante, bueno, que deja que desear, pero es de la confianza de Dalic, y dentro de los centrales que podía convocar, pues evidentemente era una buena opción. Luego ya, otra cosa es que pueda ser titular. Tenemos a Josip Stanisic también, del Bayern de Múnich, buena temporada, campeón de la Bundesliga, semifinales de la Copa de Europa, y bueno, una garantía tanto para jugar de carrilero como de central. Martinelli, que también lo ha hecho muy bien en el Midtjylland de Dinamarca. De hecho, se rumorea que hay conjuntos de la Serie A que quieren, bueno, pues devolverlo a Italia. Y luego Luka Vuskovic, que este es el nombre evidentemente que algunos habréis oído hablar, otros no. Es un canterano del Hajduk Split, que formó parte de la generación dorada, que llegó hace 3-4 años a la final de la Youth League, fueron subcampeones, y bueno, el Hajduk lo vendió al Tottenham. Este lo cedió el primer curso a Bélgica, y en el segundo, que es este último, pues lo ha cedido al Hamburgo, donde ha explotado definitivamente. Es un jugador, como vemos, del 2002. Entonces, bueno, evidentemente el 2002, no, 2007 iba a decir, 2002 ya hubiera sido más mayor, ¿eh? Entonces, bueno, un jugador que hay que tener en cuenta, que yo creo que va a ser titular, tiene todos los números, tanto en una defensa de 3 como en una defensa de 4, porque es un jugador que te aporta mucho defensivamente, al salto, es un jugador que mide bastante bien. Evidentemente hay jugadas en que debe mejorar, ¿no? Porque bueno, no mide siempre al 100% bien, pero bueno, es un jugador que lo tiene, es muy decidido, que sabe ir al corte al balón, y luego es que además en ataque te marca goles de todos los colores, de cabeza, de chilena, en fin, es un jugador que te puede dar muchísimo también a balón parado, y creo que es un arma que debe explotar Croacia en este torneo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos a los centrocampistas, tenemos a Luka Modric. Evidentemente se comenta que, bueno, se sabía, ¿no?, que era la última gran cita con la selección. También que, bueno, pues se ha rumorado de los últimos días que va a ser no su último torneo con la selección, sino su último torneo como futbolista profesional. Tiene pensado retirarse, según apuntan varias fuentes, con lo cual estamos seguramente ante el último baile, si no hay sorpresa, del capitán de Croacia, que se querrá despedir evidentemente con una nueva medalla, y siendo titularísimo sin duda en el centro del campo. Luego está Mateo Kovacic, que viene de ciertos problemas físicos. De hecho, se le ha notado en los partidos amistosos que ha jugado Croacia, que no ha estado al 100%. De hecho, mucha gente pide que no, luego lo hablaremos, que no sea titular, porque no está aún para competir, o como mínimo no está al nivel de otros jugadores que sí que llegan pues con la flecha para arriba. Pero bueno, al final es un jugador de la confianza de Zlatko Dalic, y ya sabemos que Dalic tira mucho de jerarquía, y que pese a que la selección esté en ese proceso de regeneración, pues va
va a apostar por sus hombres de confianza, ¿eh? Al final también es normal, han dado un subcampeonato del mundo y un bronce, ¿no? Mundial. Pero bueno, veremos qué pasa. Mario Pasalic, que también va a ser importante, el jugador de Atalanta, que tiene una temporada espectacular y que yo creo que va a ser muy importante, sea como titular o como alternativa desde el banquillo, a priori partiendo de una de esas dos medias puntas junto a Andrej Kramaric, dependiendo del sistema, luego lo hablaremos. Tenemos a Nikola Vlasic, que también lo ha hecho muy bien en el Torino, merece esta convocatoria. Luka Susic de la Real Sociedad, que aquí lo tenemos como centrocampista, pero que Dalic lo está utilizando mucho como carrilero izquierdo, como extremo izquierdo, sería más bien una posición de interior, ¿de acuerdo? Entonces ahí puede tener su oportunidad de tener minutos. Luego Martin Baturina, que bueno, se ha salido con el Como, ha hecho una temporada espectacular, de menos a más, está haciendo una segunda parte increíble del curso, asociándose muy bien con jugadores como Nico Paz, de mucho talento, y bueno, era claro que tenía que estar en el Mundial y para mí, debería ser titular. Luego está Christian Jakic, que será más un comodín más así a nivel de contención o incluso para jugar de carrilero derecho. Petar Susic del Inter, que ha venido a hacerlo pues, también muy buena temporada, sorprendiendo a muchas personas que no lo conocían porque venía del Dinamo de Zagreb, pero ha demostrado en una temporada que tiene un talento descomunal y que puede ser importante en un equipo importante de Europa y evidentemente lo va a ser en la selección, ¿no? También tenemos a Nicolás Moro, jugador del Bolonia, que bueno, es más un jugador no de relleno, pero bueno, sí, yo creo que va a tener, de los que va a tener menos minutos. Y Tony Fruk, un Tony Fruk que quizá también viene con ese rol, bueno, jugador del Rijeka, con talento, que ha sido el mejor jugador hace 2 temporadas fue el mejor jugador, en esta las lesiones tampoco le han acompañado, pero bueno, tiene calidad y bueno, es muy decidido, un chico que tiene carácter también, no lo parece un jugador frío, pero luego tiene mucho carácter y mucho atrevimiento y además tiene gol, que eso siempre viene bien, ¿no? Y luego, como delantero, nos aparece Ivan Perisic del PSV, sobran las presentaciones. Este hombre es como el buen vino, que como mayor es, más edad tiene, mejor rendimiento ofrece, ¿no? Y bueno, pues en el PSV ha hecho una temporada nuevamente y evidentemente va a ser su último baile también como el de Luka Modric. Lo veremos seguramente de carrilero izquierdo o de lateral o de extremo en función de lo que elija Zlatko Dalic, pero bueno, evidentemente va a ser un hombre importantísimo. Andrés Kramaric también, de la confianza de Dalic, titular. A mí, y la verdad que preferiría otro tipo de jugador, pero bueno, luego lo hablaremos, insisto, pero Kramaric va a ser también importante. Y bueno, viene de renovar con el Hoffenheim, seguirá jugando al máximo nivel, yo creo que va a ser su última gran cita con la selección. Lo cierto es que, bueno, al final también evidentemente es un jugador que por jerarquía debería estar, ¿no? Luego ante Budimir, ¿qué vamos a decir de Ante Budimir, que ha sido uno de los máximos goleadores de la Liga Española, con lo difícil que es eso y más en un equipo como Osasuna? Sí que es verdad que históricamente el juego de Osasuna le viene como anillo al dedo, ¿no? Un juego bastante directo, vertical, buscando mucho centro lateral y a partir de ahí es un hombre de área Ante Budimir y bueno, a priori va a partir como delantero titular de esta selección, ¿eh? Marco Pasalic, jugador también que seguramente algunos desconocéis, es el hermano de Mario Pasalic. Nació y se formó en Alemania, lo repatrió en cierto modo el Rijeka para ayudarle en cierta manera a ser campeón de liga y de copa. Lo vendió en enero de 2025 lo vendió a Orlando City y bueno, está jugando muy bien en Estados Unidos, la verdad, tanto como carrilero como extremo, un jugador que tiene mucho gol, que juega a pierna cambiada, que tiene disparo desde lejos, en fin, será un comodín yo creo para Dalic, tanto como carrilero como eso, como extremo diestro. Luego Petar Musa, que bueno, también ha marcado muchos goles en Dallas, debía estar porque bueno, ha demostrado tener facilidad para eso, para el gol y eso nunca está de más en una gran cita, pese a que quizá Budimir pueda partir como titular. Igor Matanovic, que de los tres delanteros puros que ha convocado, digo los tres porque Kramaric lo va a utilizar más como media punta, pues es el que tiene más opciones de jugar, pero bueno, también lo ha hecho bien este curso en el Friburgo y bueno, era una opción apetecible por su experiencia, sobre todo a nivel europeo, ¿eh? Al final viene de jugar
de jugar la final de la Europa League, siendo subcampeón. Y bueno, yo la verdad hubiera optado por uno de los jugadores que están en la reserva. Ahí lo veis, Dion Drenabeljo, que se ha salido con el Dinamo de Zagreb, está con la flecha arriba, en un estado de confianza espectacular, marcando muchos goles, más de 40. Entonces yo quizá hubiera apostado por Belgio, pero bueno, creo que Dalic sabe que va a tener más opciones en el futuro y que seguramente en el próximo gran torneo Budimir no esté, Kramaric no esté, y ahí es cuando va a entrar en acción Belgio. De los otros delanteros, de los otros jugadores que se han quedado fuera, pues hombre, Luka Stojkovic también hubiera quizá más, en lugar de Nicola Moro, quizá lo hubiera incluido, ¿eh? En caso de tener que elegir. Otro jugador que se ha salido en el Dinamo de Zagreb, aportando muchísimas asistencias, mucho gol, es un mediapunta muy finito, típico mediapunta sí, pero que también sabe llegar a la base de la creación, para iniciar el juego. Ese nexo de unión entre el centro del campo y la delantera. Bueno, nombres que también no podían haber estado, pero que bueno, Tadic pues ha dejado fuera, sabiendo, insisto, que van a tener opciones en otros contextos y en otros torneos. Pues bien, hemos repasado los rivales de Croacia, hemos repasado la lista de convocados y vamos a ver lo que ha ido tocando Zlatko Dalic en los amistosos previos contra Bélgica y contra Eslovenia, que ha disputado en Croacia antes de viajar al Mundial, a Estados Unidos. En este caso vamos a ver dos imágenes con los 11 que ha elegido Zlatko Dalic, y a partir de ahí vamos a desarrollar un poco su idea y, lo más importante, sus dudas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Espero que lo estéis viendo bien. El primer partido fue el 2 de junio ante Bélgica en Ruzjevika, en Rijeka. Y bueno, pues optó por jugar con el sistema que venía entrenando y que venía ya anunciando, de cara al Mundial. Ese 3-4-2-1. Realmente podemos decir tres centrales, ya lo diré, y dos carrileros, dos pivotes, dos medias puntas, con Baturina y Susic en este caso jugando bastante cerca de los dos pivotes, y un delantero. Vale, ¿qué pasa con Dalic? ¿Por qué elige esta formación después de haber logrado un subcampeonato del mundo y un bronce mundial en los dos últimos mundiales, valga la redundancia? Bien, él insiste en que, sobre todo en la defensa, los jugadores, incluso los laterales, podemos decir, los carrileros, en sus clubes están acostumbrados a jugar en eso, con ese sistema. Entonces, para hacer más fácil la adaptación, la cohesión de equipo, prefiere que jueguen en un esquema bastante similar, sabiendo que es una zona del campo importante, porque al final no deja de ser la defensa, que es donde te tienes que hacer grande, y más una selección como la croata, ¿no? Y luego, bueno, pues también a nivel ofensivo, que los dos carrileros estén acostumbrados a bajar, a subir y bajar, evidentemente, pues, hombre, te da más amplitud, te da más profundidad, a priori, porque no ha sido así, ahora lo explicaremos. Y bueno, entonces contra Bélgica, contra una selección de buen nivel, preferí apostar por este 11. Ahí lo vemos: Livakovic en portería, Sútalo, Buscovic, Guardiol en defensa. En los carriles, vaya, Perisic y Stanisic, doble pivote Kovacic, Modric. En la media punta, Baturina y Susic. Y luego Petar Musa como delantero. Bien, lo cierto es que nos dejó bastantes dudas el juego de Croacia. De hecho, la prensa fue bastante crítica. Decía que, bueno, así no se podía ir a ningún lado. Y bueno, al final son partidos para probar. Y como decía Daris, ¿no? Antes de la Eurocopa venían de ganarle por primera vez en la historia a Portugal y luego quedaron eliminados en la fase de grupos. Entonces, evidentemente, los resultados amistosos para mí sirven de poco, pero sí que es verdad que las sensaciones no fueron del todo positivas en este sentido, ¿no? A nivel de juego, Croacia creo muy poco, la verdad es esa. Tuvo alguna ocasión de peligro, es cierto. Un balón al palo un balón que fue fuera de Marco Pasalic, un buen disparo de Modric que atajó Courtois, pero francamente le faltó más regularidad en el juego, sobre todo, insisto, en ataque, ¿eh? Al final, lo que notamos con este sistema es que es verdad que tienes dos carrileros, como Perisic como Stanisic, que sobre todo Guardiol a la hora de atacar por la izquierda se asoma más, ¿no? Al final tiene talento y tiene calidad, ¿no? Para poder descifrar una jugada, ¿no? Jugando en estático, pero le faltó, pese a tener dos carrileros, insisto, más amplitud en las bandas. Es decir, al final Baturina
Baturina y Susic son dos jugadores que están acostumbrados a jugar por dentro y cuando les toca caer a banda les cuesta más, pese a que, por ejemplo, a los dos les vimos, sobre todo en el Dinamo de Zagreb, haciendo esa función, ¿no? Cayendo más a banda, pero no son dos extremos al uso, entonces están más acostumbrados a jugar por dentro. Además, entiendo que Dalic también les pide que se junten más en la zona donde están Kovacic y Modric para conectar mejor y dejan los dos lados libres para que Stanisic y Perisic no estén, sino que lleguen desde atrás. Entonces, ahí le costó mucho porque no generó ventajas, es decir, Stanisic y Perisic siempre tenían dos jugadores encima, las ayudas llegaban tarde, no acabó de fluir. La verdad que dejó bastante que desear el juego ante Bélgica. Luego, bueno, podríamos empezar a analizar cambios, pero al final fueron más hombre por hombre. Mario Pasalic entró por Modric, Luka Susic por Kovacic, Marco Pasalic por Stanisic, jugando de carrilero derecho, lo que decíamos, ante Budimir por Petar Musa, en la portería Kotaski por Livakovic, en defensa Pongrasic por Guardiol, Nicola Moro entró por Perisic, lo que pasa que Nicola Moro se fue al centro y el que pasó a ese carrilero izquierdo, como decíamos antes, era Luka Susic. Con lo cual parece claro que a priori donde pueda tener opciones de minutos de jugador de la Real Sociedad es como carrilero izquierdo. Luego entró Vlasic por Baturina, Jakic por Sútalo, Jakic adaptándose a esa posición de central, va a ser, como decíamos, más un comodín, va a jugar en el medio como pivote, va a jugar de carrilero a la derecha o incluso, pues eso, jugar de central, siempre que, bueno, se juegue con esos tres centrales. Y luego Kramaric entró por Petar Susic jugando en esa posición de media punta. Al final Kramaric es un jugador que le hemos visto jugar mucho en Croacia por la banda izquierda, que también le he visto jugar más de media punta, que es donde a priori va a jugar porque los delanteros van a ser Budimir y Petar Musa. Luego en tercera opción está Igor Matanovic, ¿vale? Y bueno, para el partido ante Eslovenia, disputado en el Andeljo Herbajic de Baracín, estadio europeo por segunda temporada consecutiva, por cierto, pues bueno, Dalic ya anunció que haría cambios, que jugaría con una defensa de 4 y ya nos dio pistas de lo que podría ser su plan en el Mundial. Ante una selección top como Inglaterra, jugar con esos tres centrales para protegerse un poco más, renunciando seguramente a tener más, lo que decíamos, amplitud, profundidad por los costados, acumulando mucha gente por medio. Ahí no sé si intentándole pues ganar la disputa de la posesión a los ingleses, que a priori se les presupone que van a tener pues más el control del juego, y ante las selecciones más de rango inferior como Panamá o como Ghana, siempre desde el respeto, pues jugar con un equipo más ofensivo, es decir, una defensa de 4, dos pivotes, tres medias puntas y un delantero. Esto es lo que propuso ante Eslovenia, Livakovic en portería, hay no dudas. Stanisic lateral derecho, Erlich y Pongrasic como centrales y Guardiol en el lateral izquierdo. Es decir, Guardiol no lo ve tanto como central en este sistema, sí como lateral, por lo que decíamos, que tiene esa capacidad de jugar en campo contrario a nivel estático, sobre todo, tiene calidad. Y luego es verdad que en defensa, pues hombre, ahí pensamos que siendo la última prueba antes del Mundial, quizá hubiera jugado con los centrales a priori titulares, ¿no? Uno sería Vuskovic y luego pues entre Pongrasic y Erlich podría estar la pareja de Vuskovic si es que Guardiol se va al lateral izquierdo como parece, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que quizá Pongrasic se puede imponer a Erlich y jugar a la de Vuskovic, pero bueno, la verdad que es una cosa que tampoco es más una apuesta personal que no al hecho de tener argumentos sólidos para indicarlo, porque insisto, ha probado tantas veces la defensa de 3, Guardiola, Stanisic, Vuskovic, era lo lógico que, claro, ahora te pone la defensa de 4, te cambia un poco la hoja de ruta y que, bueno, te sorprende un poco, ¿no? Pero vaya, lo que se está hablando es eso, Vuskovic más uno más, Guardiola, Stanisic en los laterales. Doble pivote, Modric, Kovacic, parece que va a insistir en Kovacic como titular cuando no está al ritmo competitivo que debería para una cita como estas, confía mucho en su jerarquía, en su calidad, pero lo cierto es que ahí, y esto en Croacia se está debatiendo mucho, Petar Susic debería ser titular a día de hoy. Porque físicamente está bien, porque viene a hacer una muy buena temporada y porque también es un chaval con mucha calidad. Te ofrece esa misma. En comparación con Kovacic, Kovacic es un jugador bastante más explosivo, sobre todo en el arranque, pero bueno, Petar Susic tiene también calidad para eso, para recibir, perfilarse y salir de la marca. Y luego correr en conducción. Es decir, que eso también lo tiene. Es un jugador más finito, de más calidad que Kovacic, pero bueno, en ese sentido pues tienen también ciertas similitudes.
Y luego jugó con Marco Pasalic en la banda derecha, jugó con Kramaric de media punta, Perisic en la izquierda, es decir, estamos viendo como Guardiol y Perisic pueden coincidir en ese sector, Guardiol como lateral y Perisic como extremo. Destaco esto porque ya hemos visto que antes era carrilero Perisic, pero aquí lo puede poner como extremo. Yo creo que Perisic va a ser titular sí o sí en uno y en otro sistema, es que ahí no hay tutía. Y luego ante Budimir en punta. Yo creo que Budimir va a ser titular. Pasa que bueno, va en función también un poco del esquema táctico del rival que tenga delante, pero a priori Budimir debería partir con más opciones de ser titular, aunque bueno, pues Petar Musa evidentemente también yo creo que va a ser la primera opción para relevarle. Entonces, bueno, estos son los dos planes de Zlatko Dalic. Ha ido probando cosas, seguramente le ha faltado que coincidiesen los jugadores que él creía o cree que van a ser titulares ante Inglaterra. Y yo, la verdad, siendo sincero, creo que ante Inglaterra va a jugar con una defensa de 3. Guardiol, Vuskovic, Stanisic. Dos carrileros, Perisic, y creo que va a entrar Marco Pasalic, es mi pedrada. Marco Pasalic yo creo que va a tener un buen mundial, luego lo hablaremos. En el medio campo, Kovacic y Luka Modric. Medias puntas, yo creo que va a jugar Kramaric con Susic, y arriba va a jugar ante Budimir. Esa es mi apuesta para el partido ante Inglaterra. En el caso que no juegue Budimir, pues evidentemente Petar Musa, pero no creo que vaya a cambiar bastante de ahí, teniendo en cuenta sobre todo, pues bueno, eso, el flojo rendimiento de Sútalo, por ejemplo, atrás. Es verdad que podía entrar Erlich y Stanisic de lateral derecho, pero bueno, es mi pedrada esa, ¿eh? Y luego contra los otros equipos, pues bueno, un poco lo que vimos en el último partido ante Eslovenia, ¿no? Guardiol, Vuskovic y Pongrasic o Erlich, Stanisic, Modric, Kovacevic, Kovacevic, sí. Franjo Ivanovic o Kovacevic, que son dos delanteros que han quedado fuera, ¿eh? El jugador del Celje, Kovacevic. Modric, Kovacic en el centro del campo, Perisic a la izquierda, a la derecha ahí dudo más si entre Marco o Mario Pasalic. Y bueno, Kramaric media punta y arriba, pues eso, Budimir o Petar Musa, aunque creo que el delantero de Osasuna va a partir con ventaja. Bien, y para acabar, ¿qué jugadores hay que seguir en Croacia? Pues ya más o menos lo he ido dejando caer. De un lado, Luka Vuskovic, que viene de eso, de hacer una temporada con el Hamburgo. Veremos si empieza el siguiente curso en el Tottenham, teniendo en cuenta que hay una oferta de 30 millones de libras del Brighton y el jugador está por la labor de irse al Brighton, lo cual habla bastante mal del proyecto del momento actual del Tottenham en comparación a un Brighton que se ha consolidado en la Premier League con un proyecto espectacular que permite, acepta que es un equipo trampolín para muchos jugadores que luego pues van a equipos importantes, y Vuskovic está en eso, en aprovechar esa oportunidad. Entonces, yo va a ser titular para mí sí o sí. Ha madurado, ha dado paso adelante, es el jugador más joven de la convocatoria, pero yo creo que lo que ha demostrado la Bundesliga ya ha disipado cualquier duda que pudiese tener Zlatko Dalic. Luego está Marco Pasalic, que como decíamos es un jugador que siempre es un jugador de 6, de 7, es decir, hay días que te puede ser un jugador de nuevo 10, pero cuando no, está entre el 6 y el 7, porque ofrece mucho trabajo, se adapta a esas posiciones de extremo o carrilero, tiene... Ofensivamente es un jugador muy peligroso porque te arma el disparo desde donde sea, tiene olfato, tiene gol, tiene calidad, te puede encarar, te puede desbordar a pierna cambiada. Y bueno, es un jugador que también en defensa cumple mucho por eso, por esa capacidad de sacrificio que tiene, porque es un jugador también rápido, y bueno, se ha adaptado bastante bien. Incluso reconocía él que en Orlando City había acabado la temporada jugando de carrilero para adaptarse de cara al Mundial, es decir, que ya tenían en la cabeza que Dalic le podría poner de carrilero y ha estado entrenando los últimos meses de competición ahí en esa demarcación, con lo cual ya te habla mucho también de, bueno, pues de la profesionalidad y también del compromiso que tiene con Croacia, ¿no? Y luego Martin Baturina. Baturina, para mí es el jugador de los jugadores con más talento que va a llevar Dalic al Mundial. Ha explotado en su primera temporada de máxima exigencia a nivel europeo, es decir, fuera de Dinamo de Zagreb, en el Como, en un equipo que juega muy bien al fútbol, se ha adaptado perfectamente, ha tardado una vuelta en ser regular, pero ha acabado jugando, y eso, pues siendo de la partida, se ha clasificado para la Champions League, ha aportado gol, ha aportado asistencias, y sobre todo lo que le habíamos visto en el Dinamo Zagreb, ¿no? Esa capacidad para asumir
un rol importante dentro del equipo, ese nexo de unión entre el centro del campo y la delantera, que ahora, por ejemplo, en el Dinamo tiene Luka Stojkovic, como decíamos antes, y es un jugador que tiene eso, tiene mucha calidad. Y yo creo que en esa media punta, por la propia naturaleza de la demarcación, necesitas un jugador que tenga más clarividencia, que tenga también esa inteligencia para anticiparse a la jugada, esa visión para dar el último pase. Creo que Kramaric son condiciones que no tiene, que es un jugador más delantero reciclado a esa posición, y por eso creo que si hay que en ese sistema de tres centrales con dos medias puntas más arriba hay que discutir algo, hombre, pues Petar Susic o Mario Pasalic al lado de Baturina yo creo que sería lo ideal. Y creo que Zlatko Dalic o no se ha dado cuenta aún o prefiere simplemente apostar por sus guerreros con los que tiene la máxima confianza, que es totalmente lícito, pero yo creo que Zlatko Dalic necesita más a Baturina de lo que él piensa o él cree actualmente. Pero bueno, es una pedrada personal también, que para eso estamos, para bueno, intentar pues, dar nuestras opiniones, y en este sentido creo que estos son los tres jugadores que tenéis que seguir en este Mundial respecto a la selección de Croacia. Pues bien, camaradas, aquí acaba este análisis de cómo llega la selección de Croacia al Mundial, algo más de media hora explicando un poco, pues eso, los rivales, bueno, lo hemos repasado más por encima, ¿no? Los rivales no era tan importante como si la convocatoria, un poco la preparación que ha tenido Croacia en esos dos amistosos, qué esquemas podemos ver, las dudas de Zlatko Dalic, bueno, espero que os haya servido para conocer mucho mejor a la actual Croacia, que bueno, va cambiando, evidentemente porque jugadores importantes de los últimos tiempos se han ido retirando, han entrado otros jóvenes con talento y que han demostrado que pueden competir en grandes equipos de Europa, y ahora hace falta que lo demuestren en un torneo como este, como el Mundial. Así que bien, espero que sigáis a Croacia, que estéis con ella, que la animéis y que sobre todo la disfrutéis. Pasa lo que pasa a nivel de resultados, evidentemente exigiéndonos la clasificación para las eliminatorias. Espero que os divirtáis, que podáis disfrutar de estos nuevos talentos que están surgiendo en la cantera croata, y evidentemente, pues si se puede repetir podio, oye, no vamos a decir nosotros que no. Así que nada, camaradas, un placer como siempre y seguimos juntos el Mundial 2026.